Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 6. Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, fue el más grande de los profetas con ministerio escrito. Llevó a cabo su ministerio en Judá durante los reinados de 4 reyes, posiblemente entre 740 y 680 a.C., un periodo de alrededor de 60 años durante el cual Samaria fue tomada, Israel fue llevado cautiva. Los temas de las declaraciones de Isaías llegan en el pasado hasta los eternos designios de Dios y la creación del universo, y contemplan un tiempo futuro cuando Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra. Ningún otro profeta ha escrito sobre la gloria de Dios con una elocuencia tan majestuosa. Todas las naciones de la tierra están incluidas en el alcance de las predicciones de Isaías. Es importante este libro, ¿eh? Todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías es quien tiene mayor alcance en su testimonio. Ningún otro profeta se dedica tanto a la obra redentora de Cristo. En ninguna otra porción bíblica escrita bajo la ley hay una visión tan clara de la gracia de Dios. Y con esta introducción vamos al capítulo 6, versículo 1, una narración de la visión de Isaías. Dice la palabra del Señor así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas que se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Vemos aquí la importancia de un verdadero encuentro con Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías. Y para esto vamos a ver, sin detenernos mucho, solamente a leerlo, quién era el rey Usías. Allí en Segunda Crónica da un pantallazo de lo que fue este rey Usías. Dice el capítulo 6 de Segunda Crónica, lo vamos a leer, dice de 16, el versículo 3, años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el versículo 6 dice: salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabní, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Curbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en las vegas, viñas y labranzas.
así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 300.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Se hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Quiero hacer hincapié en este hombre que fue el rey Uzías. Después vamos a ir viéndolo. Sin lugar a dudas, la importancia de un verdadero encuentro con Dios lo vemos en esta porción tan especial de Isaías, el profeta Isaías. El evangelio consiste en llevar a establecer una verdadera relación personal con Dios. Y esto no se logra a través de un ejercicio académico o por medio de hipnosis o practicando ritos o tradiciones religiosas. Solo aquellos que han experimentado un verdadero encuentro personal con Dios pueden llegar a conocerle, y de allí la importancia que todos nos aseguraremos de vivir esta maravillosa experiencia. El llamamiento de Isaías es sorprendente y nos enseña la importancia de experimentar un auténtico encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos poner nuestra mirada solamente en Dios. Si nos damos cuenta de lo que era este hombre, Uzías, ¿no es cierto? No fue sino, dice el versículo primero que hemos leído, dice, en el año que murió el rey Uzías. Y sigue el versículo diciendo, vi yo al Señor. Si nos damos cuenta, no fue sino hasta que murió el rey Uzías, fue uno de los reyes de Judá, el cual llegó a ser un hombre bueno, que Dios usó para bendición de la nación. Lo vimos allí en el versículo 3 y 4. Por su rectitud Jehová lo bendijo y le permitió tener grandes victorias. También Dios permitió realizar grandes obras a favor de la nación. Además tuvo un poderoso ejército. Dios lo bendijo a través de ello y conquistó muchas victorias. Y tuvo muchas armas y grandes inventos que usaba para la guerra. Allí lo vimos todo en estos versículos que hemos leído. Lamentablemente, cuando fue poderoso, su corazón, dice, se enalteció delante de su Dios para su ruina y tuvo un triste final. No cabe la menor duda que Uzías fue un hombre de Dios, un hombre de mucha bendición para su pueblo, y muchas personas debieron haberlo admirado y tener un gran cariño hacia él, por ser un gran siervo de Dios. 52 años reinando, no era para menos nada, no era nada
poco lo que había hecho para Judá, ¿no? Para Israel. Pero lamentablemente, este se equivocó al final de sus días. Y fue por ello, fue castigado. Y algunos opinan que Isaías era una persona que llegó a admirar tanto a Usías, que esta admiración le impedía ver la gloria de Dios. Por ello el Señor tuvo que aparecérsele para que su mirada estuviera únicamente en él. Por ello el texto dice que fue hasta que Usías murió que Isaías pudo ver al Señor, ver la gloria de Dios. Porque nuestra mirada está puesta en cosas, ya sea en cosas de esta tierra. Y cuántas veces nos vemos de la misma manera que Usías, mirando, contemplando las cosas de este mundo, mientras que el tiempo pasa y no estamos contemplando debidamente la gloria del Señor para nuestra vida. Seremos sorprendidos a medida que desviemos nuestra atención a este mundo y a las cosas que nos competen y nos aprisionan en este mundo para ver la gloria del Señor. No dejaremos nunca de ver y manifestar la gloria del Señor mientras tengamos la mirada en el objetivo de este mundo. Hemos estado viendo con Sebastián estos días atrás en el devocional en cuanto a nuestras miradas. ¿Cómo está nuestra mirada? Aquí Isaías no experimentó la gloria de Dios hasta que el rey Usías murió. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban en el templo. Por ello el Señor tuvo que aparecérsele para que admirara, que su mirada estuviera únicamente en él. Por ello el texto dice que hasta que Usías murió, que Isaías pudo ver al Señor con toda su gloria. Muchas veces no podemos ver la gloria de Dios, ¿sí? Porque nuestra mirada está puesta en las cosas de esta tierra, ya sea en ídolos humanos, ¿no es cierto?, o en nuestro trabajo, o quizás admiramos o veneramos desmedidamente o en nuestra propia persona, ¿no es cierto?, idolatramos nuestro cuerpo o grandes habilidades que podemos poseer, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado. Pero cuántas veces nos vemos deslumbrados y confundidos en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros miremos. Dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos atrapados quizás a veces en pecado, pero no podremos ver hasta que pongamos nuestra mirada en Dios, que podremos experimentar lo que Isaías pudo experimentar, ver su gloria. Por eso necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios. Fíjense lo que dice Romanos. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Está hablando de que el Señor está más cerca. Dice, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveyáis para los deseos de la carne. Qué verdades preciosas. El apóstol podía decir allí a los romanos, indicándoles el camino para poder despegarnos de este mundo y no ser deslumbrados por él, para poder realmente poner el objetivo principal a la cual hemos sido llamados, mirar al Señor sobre todas las cosas. El mundo pasa y sus deseos, queridos hermanos. Necesitamos cada día para experimentar lo que Isaías experimentó, ver la gloria de Dios, ver salir de este mundo, de todo lo que nos oprime para poder realmente experimentar su gloria en cada una de nosotros. Porque necesitamos ver su gloria. Allí en el versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Quedó
impresionado de ver tan magnitud, tanta gloria de parte de Dios. Necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios, porque sólo así veremos su gloria. Después que Isaías quitó su mirada de Usías, pudo contemplar en toda su majestad la gloria del Señor. Y realmente fue impactante lo que vio. Conocer a Dios es totalmente impactante. Y cuando esto sucede, la vida no vuelve a ser igual. Ya que cuando Dios se revela a la vida de los hombres, estos no pueden resistir su gracia. Hermanos, necesitamos alimentarnos cada día de su palabra. Vamos a ser cada día transformados a su imagen y semejanza. Su palabra es la que va cambiando y va transformando nuestra mente, nuestro corazón, y va cada día haciendo que cada día seamos semejantes a Él. Dios se revela a la vida de los hombres, a nuestros corazones. Esto nos puede resistir su gracia irresistible, la cual transforma totalmente la vida, de tal manera que llegamos a conocer al único y verdadero Dios. Esta visión debió haber dejado a Isaías totalmente perplejo, y esto es lo que el hombre necesita, y es lo que necesitamos cada uno de nosotros, ¿no? Un verdadero encuentro personal con el Señor, que lo quebrante totalmente y nos permita conocerle, no a través de métodos académicos o creencias religiosas, sino como resultado que Él se ha revelado, y esta revelación de su persona es la que verdaderamente hará en nosotros el auténtico cambio para nuestra vida. Necesitamos vivir para Él de una manera tal que podamos ser impactados a través de su obra redentora allí en la cruz. Necesitamos reconocer nuestra maldad. Allí en el versículo 5, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué importante es encontrar este encuentro para poder realmente cambiar nuestra manera de pensar y de obrar. Necesitamos reconocer nuestra maldad. No hay forma en la cual podamos ver la gloria de Dios si no entramos en este tema tan difícil para cada uno de nuestras vidas. Estamos sujetos a esta carne y siempre tenemos algo en la cual debemos presentarlo delante de Dios para que Él pueda transformar nuestra vida. Aquí Isaías pudo ver a través de la gloria de Dios que Él no podía presentarse de esa manera. Dice: entonces, ay de mí, ay de mí, ay de mí. También necesitamos tener un encuentro personal con Dios, porque al contemplar su majestad y santidad, nuestro corazón se quebranta ante la realidad del pecado. Al contemplar esta majestad, esta majestuosa visión, Isaías se quebrantó al reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Cuando Dios llama al hombre, su llamamiento produce en el hombre que reconozca la vileza de sus pecados y la necesidad de ser limpio de toda esta maldad para poder permanecer delante de su presencia. Y esto conduce a una confesión de nuestros pecados y experimentar un verdadero arrepentimiento. Vamos a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, que tanto conocemos, pero tanto bien nos hace encontrar al Dios de la gloria, aquel que está presto a cada uno de nuestros corazones, de nuestros clamores, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y por esas equivocaciones son a veces las que no nos dejan ver la gloria de Dios para poder transformar nuestra vida. Allí en el capítulo 1 de la primera carta dice, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Ay de mí.
Ay de mí. Cuánta necesidad tenemos todos los días de ir a Él. Su palabra es la que puede realmente cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón y transformar nuestra vida. Es el único remedio para este gran mal que está en nosotros, que es el pecado que mora en nosotros. Estamos en una completa lucha, mis queridos hermanos. Y si nos desviamos de ese objetivo que Dios nos ha marcado, que es seguir sus consejos y obedecer su palabra, es la única que nos librará de semejante mal que aqueja toda nuestra vida. No podemos decir que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. David podría decir, mi pecado está siempre delante de mí, es por eso que necesitamos su palabra para encontrar ese cambio maravilloso que pudo experimentar Isaías. Dice, ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos de labios inmundos han visto mis ojos a reír. Jehová de los ejércitos. El pecado nos hace bajar nuestra mirada. Es por eso que necesitamos ir a Él. Dice, y tocando con Él sobre mi boca, Él dijo, que aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Necesitamos de su salvación. Esa salvación que Isaías experimentó en este versículo. Después que Isaías tuvo esta increíble visión y reconoció su maldad, el Señor le limpió de su pecado. Nosotros también necesitamos experimentar todos los días, queridos hermanos, esta gloriosa experiencia, ya que cuando Dios habla al corazón del hombre y viene para establecer esta relación personal, el hombre es quebrantado y llevado a un verdadero arrepentimiento y perdona toda su maldad a través de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder ver con claridad lo que Él quiere de cada uno de nosotros para poder encontrar esa salvación que viene de lo alto para nuestro gran mal que es el pecado. Y vemos que necesitamos vivir para Él y servirle. Allí en el versículo 7, 8 que hemos leído dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces oímos que hay hermanos que quieren servir, pero nunca han podido experimentar este encuentro real que tuvo Isaías con el Señor? Pudo, dice, yo vi al Señor, hemos visto, vi al Señor. Y a través de esa mirada puesta en Él, pudo ver la gloria y experimentar el poder maravilloso de Dios, hermanos. Dios nos ha dejado su palabra para que cada día podamos vivir esa gloria manifiesta a través de ella para poder cambiar nuestra mirada y nuestro pensamiento y nuestra forma de ser. Vi yo al Señor, ahí está la clave, ahí está la clave. Y en su palabra está su presencia, manifiesta de una manera tal que nos hace ver la realidad delante de Dios, que somos pecadores y necesitamos su presencia. Necesitamos el perdón, necesitamos de su salvación. Necesitamos también, después de todo eso, después de ese cambio que Dios operará a través de verle a Él, necesitamos servirle a Él. Dice, necesitamos para vivir y servirle. Finalmente, cuando el hombre experimenta un verdadero encuentro personal con Dios, que lo lleva a un verdadero arrepentimiento y lo transforma totalmente para convertirlo en un hijo legítimo de Dios, su vida es dedicada por completo a su servicio, y lo vemos lo que fue Isaías. Vivir el resto de sus días para Él. Después de todo esto, Dios le hizo un llamado a él, Isaías, a ser un profeta, y este aceptó. La única manera de que no retrocedamos en este mundo al llamamiento de Dios que Dios nos ha hecho y dejemos totalmente el pecado es teniendo un auténtico encuentro, un encuentro personal con Dios, así como lo tuvo Isaías. Vi yo al Señor,
brillo al Señor. Que nuestro pensamiento, nuestra mirada, cambie el objetivo de mirar las cosas y podamos cada día mirar lo que Él ha hecho por nosotros, descendiendo de los cielos para venir a buscarnos y salvarnos y hacer que nosotros, como hijos ya comprados por su sangre preciosa, podamos servirle a Él. Es hermoso cuando realmente entendemos la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Concluimos con esta porción tan preciosa. El llamamiento de Isaías nos enseña la importancia de tener un verdadero encuentro personal con Dios. La visión que tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida, y así ocurre en la vida de aquellos que realmente han conocido a Dios. La vida no vuelve a ser igual, como vemos en esta visión de Isaías. Un verdadero encuentro con Dios produce los siguientes resultados. Primero, nos ayuda a poner nuestra mirada únicamente en Dios y hacer morir todas nuestras suciedades, todo lo que es de este mundo, todo lo que compete a lo que nos hace desviar del propósito y de la voluntad de Dios. Aquellas cosas que desvían nuestra atención de Él. Nos permite contemplar cada día en toda su plenitud la grandeza de su gloria, esa majestuosa persona maravillosa de Dios, mostrada en el amor de Dios hacia nosotros, dando de su Hijo Jesucristo, para darnos una salvación que no merecemos, y darnos el perdón de nuestros pecados, y ya comprarnos para llegar al cielo. Nos hace reconocer nuestros pecados, y nos conduce a experimentar un verdadero arrepentimiento, y nos permite experimentar el perdón de Dios y ser limpios de nuestros pecados. Y así crear en nosotros una convicción que nos ayuda a nunca retroceder y servirle para siempre. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Y que esta porción que hemos podido ver a través de este gran profeta Isaías también sea también la nuestra. Y de poder realmente ver al Señor cada día, en cada momento de nuestra vida, verle a Él, lo que Él ha hecho por nosotros para comprarnos para sí. Que el Señor bendiga su palabra.